Hola, buenas noches con todos. Bueno, vamos a presentar este proyecto tan especial. Somos estudiantes de la Universidad de César Vallejo. Actualmente mi nombre es Víctor Alfredo Montano Palacios, el que va a dar la presentación de este proyecto. Como tema principal es el webinar filosófico en año actual de 2025. Nuestro título general es la privacidad en jaque y ética en peligro. Como problemática es la falta de confidencialidad que debilita el vínculo terapéutico y frena el proceso de los estudiantes. También agradecemos mucho al profesor y bueno, nuestro docente Anthony Toshio, Alexander Serna, Pulido. Por favor, los integrantes. Gracias. Bueno, somos el grupo 5. Nuestros integrantes actualmente es Aguirre Olivares, Anthony. También Paredes Ocoy, el que les habla, Mandujano Palacios Víctor. También está Laritza Leonela y Rima Rojas. Bueno, como objetivo general de este proyecto es promover la importancia de la confidencialidad y la relación terapéutica para fortalecer la confianza y el estado emocional de los estudiantes del distrito de Atevitarte. Tenemos también tres objetivos específicos. El primero es fortalecer el nivel de conocimiento sobre la confidencialidad en los estudiantes mediante espacios de orientación. Como segundo objetivo específico, tenemos diseñar las actividades de sensibilización que resalten el valor de la confidencialidad en los estudiantes del distrito de Atevitarte. Y como tercer punto, pero no menos importante, es fortalecer las habilidades socioemocionales de los estudiantes mediante el autoconocimiento emocional y la comunicación asertiva. Ahora le daré pase a mi compañera para que nos explique la introducción. Muchas gracias. Ujú. Ok, buenas noches. Mi nombre es Larisa Capcha Rivera, soy estudiante de la carrera de Psicología y hoy quiero abordar un principio fundamental dentro de nuestra práctica profesional que es conocida como la confidencialidad. Bueno, en el contexto actual, la falta de respeto por este principio puede generar pues consecuencias significativas tanto para la persona evaluada como también para el psicólogo. En el caso del paciente, por ejemplo, se ve comprometida su privacidad y con ello la confianza que es necesaria para establecer pues un vínculo terapéutico genuino, ¿no? Por otro lado, para el profesional, el psicólogo, el incumplimiento de la confidencialidad pues puede implicar no solamente una transgresión ética y legal, sino también un deterioro de su reputación y su credibilidad profesional. Por ejemplo, según Ferrero, en el 2022 nos dice pues que respetar la confidencialidad fortalece la confianza, además de que protege la autonomía del paciente y sostiene pues la integridad de nuestra labor profesional. Por ello, es importante pues el hecho solamente de cumplir con este principio no solo es un deber ético, sino también una base esencial para pues garantizar un acompañamiento psicológico seguro y respetuoso y profesional. A continuación, pues veremos un video acerca de un caso en el que se habla acerca de este principio. No se escucha el video. O sea, mira, ya, porque pues ya cuando tiene fidelidades, que lo dice. Sí, o sea, ¿qué le pasa? Sí, ¿no? No, ¿y las que le pasa? No, o sea, porque yo digo, basta ya de fidelidades. Chicos, el audio del video creo que no se escucha. El audio del video, por favor. Se habla con otras personas y me pareció escuchar que hablaban o sobre las
respuesta a veces recurre a su colega para pedir algún sobre los pacientes. Probablemente eso fue lo que pasó, no sé, a lo mejor escuchaste mal. Y pues la verdad es que yo pensé que fuera como una opinión de colega. A mí me parece un chisme y la verdad es que no sabe. Bueno, y yo nada, quería decirte que quiero que eso sea mi última sesión. Y pues venía a decírselo porque no quería hacer las cosas a mí. La terapeuta se quedó muy pensativa. Se dio cuenta de la dimensión de su indiscreción, así que decidió acudir inmediatamente a hablar con una de las que fue su maestra en la facultad. Tenemos la responsabilidad en nuestros hombros de cargar con los problemas de una persona y a lo mejor el hecho de poder compartirlo con otros es lo que puede llegar a molestar o estamos abusando de su confidencialidad. En este caso yo te recomendaría que le dieras una leída al. Bueno, continuando con esta presentación, disculpe. Continuando con la exposición, en esta ocasión voy a presentar acerca del perfil profesional del psicólogo Anthony Serna Pulido, quien actualmente es docente en distintas instituciones educativas, superiores, y cuenta con una sólida trayectoria tanto académica como laboral. Es psicólogo titulado por la Universidad de San Martín de Porres, tiene una especialización en psicopedagogía y ha realizado 3 maestrías, tanto en comportamiento organizacional y recursos humanos, en docencia universitaria y recientemente en administración de negocio. Ha complementado su formación con diplomados y certificaciones en metodologías ágiles como soft skills, gestión del cambio, orientación vocacional, herramientas lúdicas, grafología y normas de calidad educativa. Se desempeña como docente en universidades como la UTP, la UCB, la CICE y Cibertec, donde dicta cursos relacionados a psicología experimental, ética, habilidades profesionales y formación investigativa. Además, trabaja como psicólogo independiente y ha brindado servicios a instituciones como SARC, la Cámara de Comercio Exterior y la Superintendencia Nacional de Migraciones. Como podemos ver, el profesor Anthony Serna combina una sólida base académica como experiencia práctica en el contexto educativo, organizacionales, clínicos, lo que enriquece su enseñanza y su comportamiento a los estudiantes. Agradecemos la presencia del docente Anthony Serna. Tras haber presentado su destacada trayectoria, le damos pase para que pueda desarrollar el tema central de esta exposición, el cual hemos trabajado de manera conjunta bajo su guía y acompañamiento. Hola, muy buenas noches con todos y todas. Gracias por la presentación. Y definitivamente, bueno, la trayectoria es más amplia, ¿no? Pero siempre es enfocarse en algunos puntos específicos. Y gracias por hacer mención de todo ello. Bueno. Vamos a ir comenzando un poquito acerca de todo este tema que va relacionado a la parte de la confidencialidad y vamos a ir viendo diferentes aspectos que generan esta situación de la privacidad, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la confidencialidad dentro de nuestra parte ética como psicólogos, psicólogas que obviamente estamos en camino de ser, ¿no? Y bueno, en mi caso que ya lo soy, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo algunos puntos clave, críticos, digámoslo así, algunas pequeñas situaciones también para poder enmarcarlo cada vez mejor, ¿sí? Y bueno, la confidencialidad. La confidencialidad es un punto muy importante que siempre tenemos que tener cuidado, no solamente en la psicología, sino a nivel general, ¿no?
Pero en nuestro caso, por juramento hipocrático, ¿no? Nuestra ética profesional incluye bases demasiado, demasiado, demasiado sólidas en la parte de la confidencialidad. Es como que un secreto, ¿no? Un secreto que también, al igual que los sacerdotes lo hacen, ¿no? Un secreto de confesión. En nuestro caso se llama principio de confidencialidad, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este punto. Y, perdón, y aquí hay una pregunta súper importante. ¿Qué es el vínculo terapéutico? Decimos todos nosotros, ¿no? ¿En algún momento ustedes han hablado del vínculo terapéutico, estimados estudiantes o estimadas estudiantes? A ver, coméntenme por el chat. Gracias, gracias por las palabras, Andrea. A ver, sí, ¿no? Sí, Sí, sí. Por favor, alzar la mano o sí, oh. escribir por el chat, por favor. Sí, o sino que fluya libremente, ¿no? A mí me gustan los esquemas bastante interactivos. A ver, por ahí me dicen que sí. ¿Quién más? A ver, ¿no lo han visto? ¿No han visto la parte de los vínculos terapéuticos? Bueno, si bien es cierto, ¿no? La parte de los vínculos terapéuticos está un poco más ligado a la parte de la psicología clínica, ¿sí? No significa que no podamos coger estos principios también para otras áreas de la psicología. Por ejemplo, en mi caso yo soy más educativo y organizacional, pero también hago consejería psicológica, ¿no? Como parte de mi formación como tal, y a lo cual me he ido dedicando en diferentes aspectos, ¿no? Inclusive también la parte psicoocupacional, ¿no? Entonces, para eso también se necesita generar estas estrategias del vínculo terapéutico para que podamos ir generando diferentes momentos armónicos a lo largo de, ¿no? Por ahí una compañera nos ha ido comentando un poco que ella sí lo ha visto tenuemente. El resto, no sé si haya tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Me preocuparía si no, pero de repente están bastante tímidos, tímidas en todo este momento, ¿no? Así que bueno, se los dejo como una autorreflexión. Y la parte del vínculo terapéutico tiene que ver primero con el establecer un buen rapport, ¿no? ¿Qué es un rapport? Un rapport es generar un buen clima, las condiciones favorables para poder obviamente ejecutar este proceso, ¿no? De un vínculo estable, armónico, ¿no? Con la otra persona. Usualmente se utiliza mucho en términos terapéuticos el rapport, pero por contexto sabemos que se extiende también a otros momentos, ¿no? Inclusive hasta cuando nosotros ejercemos nuestras habilidades sociales, ¿ah? Y en este sentido de la interacción, por ejemplo, al momento de ejercer nuestra inteligencia social, también vamos ejerciendo el rapport como tal. Pero en la parte terapéutica o en la parte de psicólogo-paciente, sí tiene que ser un poco más fino este proceso, con mucho más cuidado, ¿no? Para poder generar un vínculo terapéutico de confianza y con un momento empático. Esta parte de la confianza es sumamente importante porque dependiendo cómo tú logres todo este proceso, vas a llegar a generar un sentido de apertura mayor en la otra parte, ¿no? Y definitivamente con empatía, ¿sí? Con empatía que es sumamente importante. ¿Sabemos los tipos de empatía, chicos, chicas? ¿Sí? A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían los tipos de empatía? Uy, voy a estar como en clase de repente por acá con mis estudiantes preguntando dónde está la espontaneidad. Muy bien. A ver, ¿qué empatías conocen? O no conocen ninguna, también es válido, ¿no? Por algo estamos aprendiendo. Clarisa, ¿te animas? ¿Qué empatías conoces? Sí, disculpe, lo que pasa es que mi mamá había entrado a mi cuarto. Ah, Bueno, ok. sí, en mi caso, bueno, he escuchado hablar sobre la empatía emocional y Ujú, y la compasiva,
Sí, no me... Ujú. Ujú. ¿En qué consiste la emocional y en qué consiste la compasiva? A ver. La emocional, recuerdo que es la capacidad de sentir lo que la otra persona siente. Ujú. Y la compasiva me parece que es no solamente entender lo que esa persona siente, sino también tratar de sentir lo que esa persona experimenta, ¿no? Y ver cómo también actúas para ayudarla. Ok, muy bien, excelente. Es una muy buena premisa. Angie también menciona un poco la parte emocional, ¿no? A ver, según el amigo Goleman, ¿no? Nuestro colega, ¿no? Goleman, un as en la inteligencia emocional, ¿no? Comenta que existen tres tipos de empatía, los cuales son empatía cognitiva, empatía emocional y preocupación empática, ¿sí? Hay otros autores con los cuales yo también converjo que existe un cuarto tipo de empatía que es la ecpatía. Hay algunos autores que dicen que es contraria a la empatía, pero no necesariamente es así. Considero que es complementaria a la empatía. Y yo, dentro de mi práctica profesional, en el lugar de llamarlo empatía emocional, prefiero llamarlo empatía afectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente va en ese sentido de entender las emociones, ¿no? Y sentimientos, sino también hay un sentido de trascendencia mayor con respecto a todo ese sentido afectivo, ¿no? Con actitudes, ¿no? Con toda esta parte que va ejerciendo hacia la disposición, valores, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que yo lo voy denominando también de esa manera en mi práctica como tal, ¿no? En breve. Empatía cognitiva, entender los problemas por los cuales pasa la persona, ¿sí? Empatía afectiva, entender lo que siente la otra persona, ¿no? Empatía, preocupación empática o también se le conoce como lo que Larisa estaba diciendo, empatía compasiva, es como yo voy a accionar con esta persona. Y la empatía es esta parte en la cual nosotros tenemos que diferenciar entre lo que me corresponde y lo que le corresponde al resto. Supongamos que Cindy me cuenta a mí algún tema en consulta psicológica, ¿sí? Y es un tema muy triste, ¿no? Imagínate que yo me ponga a llorar con Cindy. ¿Podré ayudarla? No, profesor. No, no podré ayudarla. Al final voy a terminar yo también necesitando a alguien que me ayude a mí. ¿No? Entonces, en ese sentido, para ello existe la empatía, para aprender a diferenciar lo que te corresponde a ti y lo que le corresponde a otros. Y eso también es parte de tu ética, porque si no puedes generar una contratransferencia con esta identificación de... Y ahí puedes perder también bastante la objetividad y convertirte en un ente demasiado subjetivo. La persona de por sí es subjetiva, pero tenemos técnicas que nos ayudan a mantener al menos cierta uniformidad objetiva para tal, ¿no? Entonces, por eso es que es súper importante que también generemos empatía. Yo entiendo que de repente a Cindy pueda estar pasándole cosas muy difíciles, complejas, tristes, pero eso no es mi tema. Yo obviamente en consulta tengo que predisponerme empáticamente hacia ella para que obviamente genere esta parte del vínculo terapéutico mediante el rapport. Pero por dentro yo tengo que saber que ese no es mi problema. Ese es el problema de Cindy. Sí, y ella es quien tiene que velar por cómo solucionar su tema. Yo para eso estoy para guiarle, para apoyarle, para poder de repente incentivar los momentos para que ella encuentre sus soluciones. Pero no estoy para solucionarle la vida, ni tampoco estoy para necesariamente mimetizarme con ella al 100%. ¿Sí? Entonces eso es súper importante que también tengamos en cuenta. Por eso es que hablamos de empatía también en el vínculo terapéutico, porque hay que saber también tus limitaciones. Y todo esto se tiene que establecer entre el terapeuta y el paciente o el psicólogo y paciente, ¿no? Porque también para consejería aplica ello, ¿no? Y esta es la clave del proceso, ¿sí? Por eso es que mencionan ahí en la diapositiva que es importante para
generar la motivación hacia la participación del paciente, ¿no? Entonces, de esta forma, al tú generar un vínculo bastante positivo, equilibrado, el paciente también se va a sentir seguro de con quién está. Si tú te desbordas, empiezas a llorar, ¿cómo crees tú que tu paciente va a confiar en ti y va a decir, yo he venido a que me ayuden, no a ayudar, ¿no? A otra persona. Y ahí se va, en ese sentido, confundiendo el proceso, ¿no? Se va confundiendo el proceso. Por eso una cosa es ser sensible mediante el momento empático y otra cosa es ser susceptible, frágil, un vidrio más, ¿no? Ni siquiera vidrio, un cristal más, ¿no? Hasta el vidrio es más fuertecito que el cristal, ¿no? Entonces, es importante que podamos tomar en cuenta todos estos diferentes momentos en los cuales obviamente hace más propicio, ¿no? Nuestro vínculo como tal al momento de la atención, ¿sí? Y de esta manera podamos también brindar una confianza, un temple a nuestra parte intervenida, ¿sí? Y obviamente nosotros con papel de interventores, ¿no? También dice ahí, crear un entorno libre donde el paciente puede explorar sus pensamientos y emociones. Para eso tenemos que generar un buen clima, como habíamos dicho, un buen rapport, ¿no? Para que el paciente sienta. Por ejemplo, también acá tenemos que hablar de las condiciones. Si yo estoy en un lugar en donde la gente está transite y transite con mucha bulla, la persona se sentirá en confianza o en un entorno dable para expresar sus sentimientos y emociones? No, excelente. No va a estar en ese sentido propicio el momento, ¿no? Y es muy importante que podamos tomar en cuenta entonces todos estos diferentes procesos, ¿sí? Para que podamos dar libertad, ¿sí? Y no juzgando, por si acaso, yo lo comento y es algo que también nosotros tenemos que tomar en consideración, pero por si acaso, ten cuidado. Otro punto que no está mencionado acá, pero para poder generar un vínculo terapéutico, recuerda siempre de generar un sentido de tolerancia, no juzgar, de escuchar. Puedes establecer un momento de sincronía, que es la predisposición a ya para que sintonices con tu paciente. La sincronía lleva a la sintonía, ¿sí? Todo ello es súper importante, no juzgar, generar momentos sincrónicos, ¿no? Para poder obviamente empezar a explorar los pensamientos y emociones. Otra cosa muy importante que también aquí me gustaría mencionar, porque estamos hablando de crear un entorno libre, ¿ya? Es que tú seas una persona muy laica, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene creencias, ¿ya? Puedes creer, si gustas, en Dios o como de repente tu religión lo pueda llamar, ¿no? Jehová, Alá, si es que tienes una religión más musulmana, ¿no? Etcétera. Cristo o Dios como tal, Yahvé. Tú decides de acuerdo, obviamente, a tus creencias y es totalmente válido. Yo también tengo creencias, pero no por eso significa que yo en mis vínculos terapéuticos o en mi momento terapéutico o en mi momento con mi paciente yo meta ello. ¿Sí? Uno tiene que ser totalmente laico, ¿sí? Porque puedes llevar a una confusión del paciente, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo que hace unos años atrás tuve yo un caso en donde viene una señora conmigo, ¿no? Y ella había pasado primero con un practicante, ya, en una pequeña charlita psicológica, ya, y viene conmigo preocupada, vino más angustiada de lo que salió en ese momento, ¿no? Y yo le digo, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿no? Porque ya la conocía la ceñito y había venido a preguntar otras veces, ¿no? No había tenido la oportunidad de atenderla, ¿no? Pero, sí, veía que a veces estaba por ahí, a veces estaba en las charlitas de sala de espera que yo hacía en ese centro de salud, porque en esas épocas yo trabajaba en un centro de salud, ¿no? Y en eso entra y me cuenta, pues que se siente súper mal, ¿no? Porque ella consideraba que no estaba haciendo lo que Dios quería, ¿no?
y que el psicólogo anterior le había dicho que se tenía que convertir a una religión para que pueda solucionar sus problemas, que tenía que hacer que su hijo, porque su hijo estaba metido en drogas, ¿no? Todo ese tema de consumo, ¿no? Y también tenía ITS, ¿no? Entonces, y no quería salir de ese círculo y decía, ¿no? Bueno, si tú no metes a tu hijo, ¿no? Tal, ¿no? Tienes que ayudarlo a convertirse, a buscar a Dios, ¿no? Bueno, si es su creencia, es totalmente válido, pero que nosotros lo predispongamos es otra cosa. ¿Sí? Nosotros no podemos predisponer a ello. Por eso hay que aprender a separar. ¿Sí? Hay que aprender a separar y hay que ser lo más laico posibles. Porque tú no sabes exactamente cómo la otra persona lo va a hacer, ¿no? Después ya, bueno, yo ya la atendí, empecé a hacer su seguimiento, ¿no? Y ya pude adaptar un poco mejor sus pensamientos para que sean más funcionales en ese momento, ¿no? Entonces, definitivamente, eso es algo que también nosotros tenemos que tener en consideración, ¿sí? Ok, dis- disminuir la oposición al tratamiento también, ¿no? Tenemos que convencerlos, ¿no? O convencerlas a que eso es por su bien, pero tenemos que generar esta situación como que venga de ellos. Nosotros no tenemos que decirle tienes esto que hacer o tienes que venir así necesariamente, sino que ellos sientan que lo necesitan y tenemos que cambiar un poco allí la manera en cómo nosotros transmitimos eso, ¿sí? Ellos tienen que sentirlo y decir, ¿no? Ah, sí, yo necesito venir por esta razón, ¿no? Entonces, eso también es bastante importante que tomemos en consideración, ¿sí? Ok, y que ellos lo vayan buscando como tal. Facilitar también el cambio, tratamiento, crecimiento y sanación emocional. Ese es un punto súper importante, ¿no? Porque todo lo que nosotros vayamos a ir generando como momento de guía tiene que parecer que viene de ellos, como que ellos están tomando la decisión, no nosotros. Porque si no, obviamente, en ese sentido, nos van a echar la culpa. Si no les sale algo, el psicólogo es malo, la psicóloga es mala, me han hecho hacer esto y no sirve, que el esto, que el otro. Entonces eso tiene que venir de parte de ellos. Sí, tú tienes que predisponer para que las alternativas de solución provengan de ellos y estén convencidos que si ellos no trabajan por sí mismos, obviamente no va a lograrse nada, ¿no? Así sea el mismo Goleman, así sea el mismo Skinner, así sea el mismo Jean Piaget, así sea el mismo Bandura, quien sea. Si es que en este sentido no proviene del mismo paciente, definitivamente no se va a facilitar el cambio y nosotros tenemos que predisponer ello también, ¿sí? Y crear resultados positivos en el tratamiento, ¿no? En cómo es que se vaya a ir dando este sentido. Bueno, yo como psicólogo educativo y también psicólogo organizacional e inclusive también como consejero psicológico, ¿no? Básicamente yo aplico a través de la prevención terciaria, ¿no? El tema del tratamiento, ¿sí? No tanto como un sentido de vínculo de terapia como tal, porque yo no soy clínico, eso quiero aclararlo, porque eso también es importante que nosotros podamos mencionarlo, ¿sí? Clínico como tal, no soy, ¿no? Tengo mis bases clínicas porque me he preparado en la psicología clínica, mi formación ha sido en ello, pero no soy un terapeuta como tal, ¿no? Entonces eso también hay que tener cuidado hasta dónde puede llegar porque si no también podemos crear un intrusismo, ¿no? O un pseudo intrusismo de repente, ¿no? Entonces ya vas viendo cómo lo vas solucionando desde ahí. Es por eso que hoy en día también hay que tener mucho cuidado porque se puede generar intrusismos en el área de la psicología, ¿no? Y eso es algo que se está luchando también desde el Colegio de Psicólogos del Perú, ¿sí? Muy bien, entonces, ya en resumen de este pequeño momento, básicamente es importante que establezcamos confianza, empatía, una colaboración terapéutica, un compromiso también hacia la mejora continua y que provenga del paciente, la autenticidad en la terapia. Yo siempre auténtico, ¿no? Y con mi forma de ser, mira, si a ti te gusta, genial, y si no te gusta, también genial, ¿no? Yo no me voy a morir, no me va a pasar nada, busca otro psicólogo, etcétera, ¿sí?
Uy, no, todavía no pasas a la siguiente, pues. A ver, un ratito, ¿sí? Muy bien, entonces eso es muy importante, ser auténticos al momento, porque si tú quieres forzar una apariencia que no tienes, definitivamente en ese momento no se va a abrir la otra persona, porque se va a notar que eres una persona disforzada, ¿sí? Entonces eso es clave también para poder generar un vínculo como tal. La validación emocional, momento clave también. No porque alguien le haya atropellado el carro y a la otra persona se le haya perdido un cuaderno, significa que su problema y lo que siente sea mejor del uno que del otro, o más importante del uno que del otro. Los dos son igualmente importantes, solamente que en contextos diferentes. ¿Sí? Entonces hay que aprender a validar emocionalmente. La autonomía también del paciente y la ruptura, ¿no? Eso, o sea, todo depende de ellos, no de nosotros. Nosotros damos los momentos propicios. Y la reparación del vínculo también que se va a ir, ¿no? Ahí parece que se ha pasado una tilde. Muy bien, entonces, en ese sentido, eso es sumamente importante que podamos ir tomando en consideración para que pueda ir fluyendo todo el momento, ¿sí? Ahora sí, porfa, seguimos. Ya habiendo mencionado todo esto, ya lo demás es súper importante, súper rápido, súper fresh, ¿no? En donde vemos que aquí hay la parte de la importancia e impacto en el vínculo terapéutico, ¿sí? Y esto va fluyendo a partir del respeto y la confidencialidad para fortalecer una relación entre el paciente, el terapeuta o el intervenido y el interventor, también como lo gustes llamar, ¿no? La falta de confidencialidad obviamente rompe la confianza, ¿no? Si tú te enteras que están diciendo por otro lado, ya no lo vas a hacer. Es como cuando tú te enteras que tu amigo o tu amiga cuenta un secretito que tú le has dicho. ¿Te va a dar ganas de volverla a contar? No. No, no, pues, ¿no? No. Entonces es lo mismo. Sí, también es súper importante que podamos tomar en cuenta, ¿no? Y obviamente, para generar componentes del vínculo se establece una relación emocional de acuerdo a los objetivos y las actividades que van a converger dentro de este momento terapéutico o este momento de intervención. ¿Sí? Por favor, en ese sentido hay que tener mucha situación afinada hacia el cuidado, ¿sí? Para poder obviamente fortalecer todo este momento. ¿Y en qué casos nosotros podemos ir rompiendo la confidencialidad? Lo vamos a ver más adelante también, que lo voy a mencionar como tal. Y en ese sentido, básicamente tiene que ver con el momento en el cual la persona intervenida está en vulnerabilidad de su integridad o pone también en vulnerabilidad la integridad de otra persona, ¿sí? Ok, seguimos. Ok, fundamentos de la confidencialidad, ¿no? Hay que ya centrarnos un poquito en todo este sentido de la confidencialidad y básicamente es un principio ético y legal. ¿Y en qué consiste? Simplemente proteger la información de nuestro paciente, de nuestro intervenido o intervenidos también, porque también se hace terapias grupales. ¿Sí? También hay terapias o intervenciones grupales, ¿sí? Y de esta manera, obviamente va a expresar la persona o las personas con libertad, confianza. ¿Por qué existe el principio de confidencialidad, estimados y estimadas? ¿No? Para proteger la dignidad de la persona, la integridad, su autonomía, su bienestar, para que no se vea vulnerado en todo ese contexto. ¿Sí? ¿Seguimos? Ok, ¿cómo se va dando también la confidencialidad en el ámbito académico? Sí, ya sabemos que es un principio ético fundamental de la práctica psicológica, pero en este caso a través del área académica o escolar, dependiendo. Si hablamos de educación básica regular, es escolar, ¿no? Si ya hablamos de a nivel superior, ¿no? Ya sea institutos, ya sea a nivel de universidades, etcétera,
ya sería académico como tal, ¿no? La idea aquí es que sea un principio ético, perdón, fundamentado en el resguardo de la información personal y emocional de los estudiantes o de las estudiantes. Y esto obviamente deriva a través de los momentos de entrevista, evaluación, intervenciones, para proteger en este sentido, a través de la confidencialidad, su privacidad, ¿sí? Y garantizar un momento respetuoso, ¿no? Un tratamiento también digno. Entonces todo eso tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Por eso es que siempre usamos consentimiento informado. ¿Ustedes siempre que van a hacer sus intervenciones utilizan consentimiento informado, sí o no? Sí, profesor. Sí. Excelente, ¿no? Porque esa es parte de nuestra práctica. Tenemos que, obviamente, buscar la aprobación de la otra parte. Si no te aprueba, entonces no, porque te puedes meter en problemas legales, y más si eres estudiante, por ejemplo, ¿no? Entonces, y como psicólogo también es gravísimo, ¿no? Por eso el consentimiento informado es súper, súper importante, ¿sí? Y obviamente solo se comparte información cuando sea necesario para el bienestar del estudiante o cuando exista un riesgo inminente, como lo habíamos mencionado. ¿Eso en dónde se establece? En el Código de Ética del Colegio de Psicólogos del Perú en el 2017 y también obviamente se reafirmó en la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos, ¿no? En donde se dice que la confidencialidad solamente puede romperse en casos de peligro, abuso, mandato legal como tal, ¿sí? Eso es importante que podamos tomar en consideración, ¿ya? Por eso es que ya cuando hablamos de confidencialidad, solamente podemos romper en situaciones en donde exista, perdón, este riesgo, ¿sí? Inclusive también ahí agregaría suicidio, violencia, ¿no? Como tal, o también por orden judicial. Sí, por orden judicial. Ahí también es importante que tomemos en cuenta, ¿ya? Asimismo, también me gustaría mencionar que se utiliza mucho la parte de no romper la confidencialidad, pero nosotros también por contexto académico, por ejemplo, ustedes que son estudiantes de psicología y nosotros los docentes podemos contar casos, podemos dar a entender casos. Podemos obviamente graficar y para temas de investigación también, pero sin exponer en este sentido la identidad de las personas, ¿no? Yo a veces cuando cuento mis casitos, ¿no? A veces voy cambiando un poquito algunas cosas, ¿no? Voy ahí variando algunas otras para que no necesariamente, ¿sí? Se genere una situación igualitaria o que evidencie realmente a una persona, ¿no? Entonces ya voy haciendo ahí los cambios para no poner en un sentido vulnerable. Cuando es un trabajo de repente desde el sentido psicológico. A veces pongo situaciones de la vida cotidiana. Ahí sí no aplica el tema de confidencialidad porque son experiencias o situaciones. A veces yo les cuento, por ejemplo, cosas que he vivido y que también se relacionan a lo que podemos estar trabajando de repente en el momento, ¿no? Experiencias de vida y ello, pero son propias. Entonces, en ese sentido, sí yo los voy contando como tal y no hay ningún problema. Pero si fuera una situación de un paciente, ya eso es distinto. Tengo que obviamente contarlo sin poner en riesgo a la persona, sin graficar quién es, sin necesariamente decir con estas señales qué es lo que podría ir abarcando para darla a conocer. O sea, eso hay que evitar rotundamente, ¿no? Y hay que ir cambiando un poco el contexto y guardando en este sentido la información como tal, ¿no? Por eso es que dice ahí que es fundamental educar a toda la comunidad educativa sobre este principio para promover un entorno seguro y ético. Seguimos. Ok, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de confidencialidad? Pérdida de confianza definitivamente, como hace rato lo mencionamos, ¿no? Em, si obviamente se enteran de que tú estás comentando tu caso por aquí, por allá, ya no vuelven, pues, ¿no? O ya no va a ir generándose en este momento una situación de apertura mayor, ¿no? Me hace acordar una vez un pacientito
un niñito que viene a consulta y su mamá viene primero. Y me dice, ay, yo no sé por qué mi hijo no me tiene confianza, que el esto, que el otro, que aquello. Yo ya le he dicho que hable conmigo. Ya, ok. Entrevisto al niño. Y me dice "Es que yo una vez le conté a mi mamá que yo pienso que los seres humanos vienen de los extraterrestres, ¿no? Y ella se burló de mí y le empezó a contar a todo el mundo poniéndome en ridículo en la familia. A ver, eso, eso nada más ahí nos vamos dando cuenta que ya ese niño no va a confiar, pues. Lo mismo, si yo estoy, por ejemplo, en consulta y le cuento después saliendo de, imagínate que mi paciente escuche que le estoy contando de repente este caso a otro colega o a otra persona, ¿no? Ya no va a confiar, ya no va a volver. Y eso ha pasado muchas veces, ¿ah? Así que hay que tener mucho cuidado con este sentido de, ¿sí? El aislamiento emocional también, ¿no? Porque se va a cerrar, es una persona que no va a confiar. De repente puede ser que tú, en ese sentido, no hayas roto, pero basta que otra persona, otro psicólogo haya roto ese proceso, entonces ya le deja la suspicacia a la persona. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado. La disminución también del rendimiento académico podría ser también en el ámbito escolar, porque definitivamente se va a sentir en un lugar inseguro y también va a empezar a dudar de sí mismo, de sí misma, ya no va a querer ponerle también hincapié en lo que está haciendo, ¿sí? El retraimiento social también, súper importante, ¿no? Porque se va a alejar, ya no se va a sentir bien, ¿no? Si yo, imagínate como psicólogo, le cuento a todo el director, a los profesores, a la mamá, al papá, a sus compañeros, a sus compañeras, y esa persona no se va a sentir en confianza en su medio y se va, obviamente, a aislar, ¿no? Emocionalmente y retraer socialmente. ¿Sí? La desmotivación también para buscar ayuda, porque va a decir, no, me siento solo, nadie me puede ayudar, nadie me comprende, etcétera, ¿sí? Y definitivamente esto también puede deteriorar el clima escolar, ¿no? Ya enfocándonos un poco más en este sentido académico, también deteriora ello, ya va a estar un poquito más vulnerable a la defensiva, va a tener más barreras, etcétera, ¿sí? Ok, seguimos. Ok, acá está lo que ya habíamos estado mencionando hace un ratito brevemente, pero igual vamos a hacer hincapié, ¿no? Que hay algunas excepciones, ¿no? El riesgo claro de suicidio, ¿no? Heteroagresión, abuso, salud pública, ¿no? Por orden o mandato judicial, ¿no? Y en casos de consenso académico, siempre y cuando en ese sentido no se ponga en revelación la identidad de la persona, ¿no? Entonces, en todo ello, el psicólogo debe de informar en la primera sesión sobre los límites también del secreto. O sea, nosotros tenemos que decir, mira, ¿sabes qué? Se va a romper en ello. Y tú me dirás, Anthony, pero supongamos que yo tengo un adolescente en ese sentido que me cuenta sus cosas, pero yo tengo que tener en ese sentido también, sus papás, perdón, en ese sentido me dicen que me digan, ¿no? Que yo le diga, perdón, lo que me está diciendo este paciente. ¿Lo puedo hacer? Ya, en realidad no, ¿no? Y ese es un grave error que cometen muchos psicólogos en el ámbito educativo, que terminan contando lo que los estudiantes le dicen a los papás. ¿Qué cosa hago yo? Muchas veces cuando tengo muchos estudiantes que vienen a mi consulta, porque he trabajado con estudiantes infractores conductualmente, o sea, con problemas de conducta, ¿no? En muchos colegios, tanto en primaria, secundaria y trabajo inicial también con ello, en jóvenes infractores en el ministerio también público, ¿no? Entonces, ahí venían muchos a consejería y me contaban sus cosas y yo no podía ir y contárselo a alguien, ni a su papá ni a su mamá. ¿Qué hacía yo? Los predisponía a ellos, ¿no? Los predisponía a ellos a que ellos mismos lo cuenten o que me den su autorización para poder contar, pero ciertos puntos, no todo, solo lo necesario,
Sí, tengo que buscar ese sentido de autorización y tengo que generar esta incidencia para poder ver cómo le ayudo, porque es como que yo le digo, mira, pero tú eres menor de edad, ¿sí? Si tú eres menor de edad, definitivamente dependes todavía de papá o mamá, ¿no? No eres una persona independiente legalmente hablando, ¿no? Entonces necesitamos también la colaboración de ellos o ellas, ¿no? Que son tus padres o de tu tutor, hermano, hermana, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si yo le digo esto? Y todo lo que me ha comentado lo voy en ese sentido transformando a puntos específicos en donde no vulnere su integridad ni tampoco sienta que estoy revelando mucha información y estoy simplemente catalogando en puntos específicos, críticos. Y le digo, ¿estás de acuerdo con que esto yo le comente? Sí, está bien. Y eso es lo que voy comentando porque es simplemente en lo que se va a basar mi intervención con la otra parte, ¿no? Pero busco la aceptación. Y por eso es que siguen confiando en mí y me siguen contando. Porque si yo voy a la primera y digo, ay, no, su hijo así, 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 ya no vuelven ya, ¿no? Entonces es muy importante que tomemos en cuenta todo ello. ¿Ya? Pero todo esto también es importante comentarlo en el primer momento, en la primera sesión, ¿sí? Revelar información sobre ante peligro inminente también a las autoridades competentes si es que ya transgrede hacia algo más que habíamos mencionado, ¿no? Ahí arriba, ¿no? Suicidio, agresiones, abusos, salud pública, ¿no? Imagínate que un niño venga y me diga, no sé, voy a poner una bomba o me voy a suicidar, definitivamente sí tengo que alertar, ¿no? Seguimos. Ok, alternativas entonces. Bueno, fortalecer la formación ética y la psicología desde la universidad. Por eso es que ustedes están teniendo estos cursos para concientizar, para que no solamente... ¿Por qué? Porque mira, también es una verdad que no todos ustedes como psicólogos van a terminar colegiándose. Cuando te colegias sí te obligan a leer el código de ética, te obligan a llevar tu cursito y todo eso, ¿no? Más tu examen y todo ello, ¿no? Que ahora se ha implementado este año, ¿no? Pero no todos se van a colegiar, ¿ah? Entonces es importante que nosotros también desde ahora ya tengamos este acercamiento. Lo idóneo también es que nosotros así seamos organizacionales, chicos, chicas. Mucha gente piensa que como eres organizacional no te tienes que colegiar. No, también como organizacionales, educativos. A nivel general, siempre es bueno que nosotros tengamos el respaldo de una escuela, ¿no? Entonces, obviamente hay que fortalecer ello. Y qué bueno que se haga desde la parte de la universidad, ¿no? Crear espacios también de supervisión profesional sobre el manejo ético de casos, establecer normas claras sobre la gestión de la información confidencial y garantizar obviamente el consentimiento informado desde el inicio del proceso terapéutico, ¿no? Son cosas que ya lo hemos ido mencionando a lo largo de la sesión y que acá ya están puntualizadas como tal. Seguimos. Ok, vamos a cerrar ya con nuestras conclusiones. Hasta acá hemos visto muchos momentos, ¿no? De la confidencialidad, cómo comienza esto desde el vínculo terapéutico y qué hace que sea parte de nuestro secreto profesional. Nosotros hacemos un juramento hipocrático para todo ello, ¿sí? Pero no solamente es un principio ético, sino también es parte de una necesidad fundamental como profesionales y ustedes como estudiantes, para que así tu persona intervenida, en este caso contextualizada en el ámbito educativo, que son tus estudiantes, ya sea primaria, secundaria, o inicial, de repente también hay por ahí, o a nivel superior también, porque por ejemplo yo he sido consejero estudiantil también a nivel superior, se sientan seguros de expresar sus emociones, preocupaciones y conflictos. Es brindar una seguridad, ¿no? Por eso es que hay que evitar vulnerar, porque cuando se vulnera se rompe obviamente el vínculo terapéutico, afectando su bienestar emocional, el avance de su proceso de acompañamiento psicológico, ¿no? Y definitivamente todo lo que puedes haber avanzado en un momento retrocede rotundamente, ¿no? Es por eso que es muy importante que tomemos en cuenta todos estos diferentes contextos y puntos como tal, ¿sí? Y bueno,
ya sabemos que en contextos académicos, en contextos escolares, ¿no? Como en el distrito de Ate es indispensable. Y no solamente en Ate, a nivel general Lima. En este caso nos estamos centralizando obviamente como parte de nuestra población más inmediata para generar una cultura de respeto, de privacidad, ¿no? Como parte de nuestro sentido de rol profesional, pero también como docentes, padres, como estudiantes mismos, ¿no? También ante nuestros diferentes intervenidos, ¿no? Inclusive padres y todo este sentido que ataña a la comunidad educativa, ¿no? Y obviamente proteger la confidencialidad es proteger el derecho de cada uno de nuestros estudiantes o personas intervenidas, escuchando sin miedo y sin juicio, ¿sí? Muy bien, hasta acá hay alguna duda o consulta, chicos, chicas. Creo que la siguiente es la ronda de preguntas. Sí. Buenas noches, chicos. Ahora abriremos lo que es la ronda de preguntas. Si tienen alguna duda, comentario o desean profundizar en algún tal vez tema que se haya tratado, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Y si no pasa o no ocurre, pues le haremos las preguntas al docente. ¿Ok? Anímense, No se anímense. preocupen, chicos. Seremos encantados de escucharlo. No es mi clase, si no, yo haría preguntas acá. A ver, ¿no hay nadie que se anime? Vamos, chicos, anímense a hacerlo. Sobre O- la ética y o- confidencialidad. de repente ha quedado todo demasiado claro, pero igual por ahí algo. Me parece que sí, profesor. A ver, Ahí Judith. está. Judith, ¿sí? Sí, buenas noches, bueno, compañeros, profesor. Tengo una consulta, profesor. Mencionó, Ujú. hay un tema interesante que a mí también me sorprendió y también yo que justo tenía esa duda y me lo aclaró un poco. Por ejemplo, en el caso del niño, para mantener la confidencialidad, como menciona, que de igual forma hay maneras para poder al niño, o sea, para poder darle la información a los padres, ¿no? Ujú. Es importante también que podamos decirle al niño, ¿no? En este caso que vamos a compartir porque tú eres menor de edad y todo ello. Si en caso, a pesar de que uno pueda dar diversas maneras de poder compartir o una parte quizás de la información que el niño nos brindó, igual no quiero, se cierra. En ese caso, de igual forma, nuestro deber es compartirle por lo menos algo a los padres, ¿correcto? Sí, no, dependiendo también un poco la parte de la vulnerabilidad que tenga en este caso, ¿no? Si no, una cosa que yo he hecho es, mira, ¿sabes qué? Sigue trayéndolo, trayéndola, ¿ya? Para poder trabajar con él o con ella. Le doy los parámetros generales. O sea, una cosa que me ha pasado, por ejemplo, con temas de niños infractores o problemas de conducta, ¿no? Es que al inicio no quieren abrirse. Y al menos me lleva unas 2, 3 sesiones para ganarme poco a poco su confianza. ¿No? Y le voy diciendo, ok, listo, ¿no? Me tienes que traer de nuevo a tu hijo, ¿no? Para poder sacar porque todavía no logro recopilar información de, ¿no? Y definitivamente, ya puede ser que quizá por ahí poco a poco, ¿no? Llega un momento en el cual le digo, ok, listo, ¿cuál es la solución para esto? ¿No? ¿Tú lo puedes hacer o consideras que necesitas de la ayuda de tus padres para poder hacer ello? ¿O consideras que necesitas de la ayuda de tu maestro o maestra para poder hacerlo? ¿No? ¿O solo lo vas a lograr, por ejemplo? Le llevo a la autorreflexión, me dice, no, sí necesito. Ok, ¿cómo te podemos ayudar si es que no contamos también al menos lo necesario a otra persona? ¿Sí? Si no, vamos a seguir en lo mismo y tú vas a seguir viniendo acá herméticamente a pasar el momento. A mí me beneficias porque me das un paciente más en ese sentido, ¿no? Y no hay ningún problema. Te voy a tener acá, no sé qué tanto te gusta estar viéndome, ¿no? Y vamos aplicando ahí un poquito algunas técnicas también para poder ir ejerciendo el momento, ¿no? De persuasión. Y al final terminan aceptando. Mira, hasta ahora no me ha sucedido, ¿ah? Hasta ahora siempre he logrado la manera de cómo convencerles para contar su caso. Pero
En este caso, por ejemplo, sobre todo cuando a veces son muy chiquititos es más fácil. Cuando son adolescentes es un poquito más complicado a veces, ¿no? Cuando son más pequeños es más sencillo poder lograr ello, pero cuando son grandecitos es un poco más complicado, pero no imposible. Hasta ahora lo he logrado, que ellos me den su autorización, pero si no, tenemos que dar simplemente los rangos generales, ¿no? Decirle, mira, ¿sabes qué? En base a lo que tú me has ido comentando, voy a comentar esto. ¿Estás de acuerdo o no? ¿No? No, no estoy de acuerdo, que esto, que lo otro. Bueno, entonces te voy a derivar a otro psicólogo para que lo pueda ir viendo hasta que poco a poco vaya saliendo, ¿no? Si es que tú no tienes esta confidencialidad, perdón, esta confianza conmigo, ¿no? Entonces ya es algo que yo también no puedo ir logrando en ese sentido. Yo te voy a ayudar desde la otra parte, pero sí necesito que tú también estés de acuerdo, ¿no? Y también cuando entran ya la parte de los padres. Sí, sí termino contando a veces, pero cosas muy puntuales, no exactamente el contexto como para que les vayan reclamando, sino desde el sentido de la preocupación o situación que ellos como papás o docentes han visto y lo voy afinando a como que ellos supongan y no que no necesariamente le estoy diciendo yo para violar el secreto de confidencialidad, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque ahí se puede romper. Ya ese niño, si nosotros contamos abiertamente o ese adolescente, no va a volver a confiar en nosotros. Pero también está la otra parte de, ay, el profesor del aula o la mamá quiere saber. Bueno. Excepto que agarre también en mi primera ronda es, voy a hacer un informe con todos los datos recopilados. ¿No? Entonces agarro y digo, ok, bueno, voy a hacer un informe en donde simplemente, como tú no me das tu aprobación, voy a ver lo que he ido encontrando en ese sentido. No voy a vulnerarte contando cosas en específico, pero voy a dar de repente, en ese sentido, algunos rasgos generales que he podido visualizar a lo largo de para que pueda brindar las recomendaciones. Ya en este caso, si tú quieres continuar conmigo, bueno, genial, vamos. Y si no, tendré que derivarte también a otro psicólogo con quien tú te sientas más acorde a. Ya va a depender de ti. Usualmente, como digo eso y muchas veces todas las veces me ha funcionado y se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí porque también es un poco sí, conmigo no se abre, probablemente con otras personas tampoco y para ellos también es un estímulo aversivo el estar yendo a cada rato a cada psicólogo, ¿no? Entonces hay maneras de cómo de repente persuadir en ese sentido y ya, en el hipotético caso que diga no, ok, voy a hacer un informe nada más de los puntos y esto es lo que voy a ir colocando como tal, ¿no? Le das de conocimiento y dices, si gustas volver, vuelves, y si no, bueno, ya también va a depender de ti. Yo voy a poner también esa indicación como parte de, ¿no? Y derivaremos a otro psicólogo o psicóloga especializada hasta que encontremos a alguien que generalmente sea afín a ti, ¿no? Entonces ya lo mencionamos de esa forma. No sé si con eso pude contestar tu consulta. Sí, profesor, entendido. Muchísimas gracias. Excelente, muy bien. Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar, hay que entrenar nuestra persuasión. Usted, bueno, no es que yo quiera promover esto, pero no sé si en algún momento ustedes han leído sobre la psicología oscura. ¿Sí? O sea, Sí, ah, bueno, de Conozco parte he sobre llegado a escuchar. ok, no es que digamos que lo vamos a utilizar como tal, pero vamos a tener muchas personas que quieren manipular y predominar sobre nosotros. Y es importante que nosotros sepamos eso para aprender a guiar los procesos. No necesariamente porque nosotros seamos manipuladores, ¿no? Sino que para que aprendamos a guiar los procesos como tal y no se genere una situación en la cual obviamente ellos nos manipulen a nosotros o nos dejemos manipular, sino que conozcamos todos esos procesos para también volverlo a algo más funcional y generar una persuasión más óptima y más regulada, ¿no? Es importante que conozcamos ello. Y sobre todo vas a encontrar mucho en personas o en estudiantes, en este caso, infractores y que obviamente tienen conductas disfuncionales, ¿no? Muy bien, buenísimo. ¿Otra duda o consulta más? chicos, continuamos con la ronda de preguntas. ¿Alguien más quiere hacer su pregunta? Ay, vamos, a ver, Mercedes.
Me encanta. Mi consulta es, en el caso de la confidencialidad, por la parte judicial, creo que lo mencionó, Ujú, me gustaría que me pueda explicar un poco más cómo se da o cómo se rompería, no sé si romper, por así decirlo, pero cómo se ujú, daría en ese caso, ¿no? ujú. Mira, qué buena pregunta. Eh, a ver, para empezar, tienes que estar colegiado o colegiada. Porque si no estás colegiado o colegiada, olvídate, te pueden denunciar a ti, ¿no? Olvídate porque te pueden denunciar a ti de que haces interviniendo a alguien si es que tú no tienes en este sentido el aval de tu colegio psicológico, de tu colegio profesional, perdón, para que puedas ejercer la labor como tal, ¿sí? Y en este sentido es una persona que de repente ha sufrido o ha sido víctima de violencia, que ha sido de repente, no sé, vulnerada en algún sentido o que tenga algún problema de repente mayor de agresión hacia alguien, ¿no? Etcétera. Puede ser que este niño, persona en general, perdón, este, haya estado pasando sesiones contigo. Entonces, para evitar también un sentido de generar una sobre-revictimización, porque también ellos lo evalúan, imagínate si es un niño o adolescente, usualmente utilizan la cámara Gesell, ¿no? ¿Ya? Y en este caso van evaluando todo ese tema, pero también a veces quieren un respaldo mayor, ¿no? Y por orden judicial te dice, ¿no? Emite su orden el juez, te llega a ti una notificación para que tú vayas a declarar y des también toda la información en ese sentido de tus atenciones con el paciente. Todo, informes, notas, etcétera, que hayas tenido, más tu testimonio, más lo que tú estás comentando acerca de, para que obviamente ellos puedan ir triangulando información, ¿no? Ya sabemos que triangular es ir comparando la información como tal en ese sentido, ¿no? Pero eso es por orden judicial. De repente no sé si ustedes han visto en algún momento estos programas criminalísticos como CSI, este, y otros programas de corte similar, ¿no? En donde también dicen, ¿no? Traemos una orden judicial para que nos entregues todos los papeles, ¿no? Ya, algo similar es en la vida real, ¿no? Que te citan, en este caso usualmente te citan, ¿no? Y o si no, de repente, bueno, puede haber una delegación que vaya al consultorio que está. Pero usualmente aquí en el Perú te citan, ¿no? Agarran y te hacen un llamado judicial. ¿Por qué? Porque la persona intervenida en ese sentido, ¿no? Ya sea su papá, su mamá o la misma persona dice, yo estaba pasando con un psicólogo o psicóloga, ¿no? Ok, vamos a llamar a ese psicólogo o psicóloga para que nos dé su apreciación. Inclusive, muchas veces también, cuando pasa eso, vuelven a mandar al niño o la niña al psicólogo o psicóloga del Estado que esté especializado en temas de violencia, por ejemplo, o el tema de pericia de acuerdo a ello y que está certificado. Y esa persona también cada cierto tiempo va a declarar cómo es que está avanzando la persona con respecto a los diferentes temas en ese sentido, ¿no? Vas a la parte de la sala de audiencias a declarar un poco todo este sentido del avance del paciente cada cierto tiempo. Pero usualmente eso lo hacen con los psicólogos del Estado, ¿no? No psicólogos privados. Para la parte de la psicología, en cuanto al sentido privado, ¿no? Usualmente es simplemente el primer momento y después te dicen, no, mira, requerimos que vaya el del Estado. Son casos muy puntuales en los cuales sí te quedas en este sentido con tu psicólogo particular, que tenga todo este sentido de la evidencia que está obviamente abarcando realmente el tema, ¿no? Que sea un especialista, que se fundamente todo ello para poder obviamente tomar en consideración todo este momento, ¿no? Y que sea ya alguien con quien tú has estado un montón, pero a veces por un sentido de objetividad, de neutralidad, dice, no, mejor vamos con un psicólogo del Estado, ¿no? Entonces por eso usualmente te van cambiando. Pero en ambos casos
hay una orden judicial que nos dice tenemos que presentar todas las evidencias, toda la información y ser claramente abiertos en todo ello y romper, ¿no? El sentido de confidencialidad para poder obviamente tomar un sentido del caso más objetivo, ¿sí? Con eso pude responder a tu consulta. Sí, gracias. Gracias, Mercedes. Ok. Muchas gracias, docente. Ahora vamos a pasar con el compañero Tony, que va a dar mención. Ya para el cierre. Gracias Sí, chicos, para el chicas por cierre. la Muchas invitación. gracias. Gracias también a ustedes por la invitación. Espero que sea o que haya sido un momento bastante productivo para todos ustedes o para todas ustedes. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Chao, chao. Muchas Gracias, gracias a profesor, ustedes. por su apoyo. Gracias. Muchas gracias, profesor, por la participación que tuvo dentro del webinar al compartir sus conocimientos y, bueno, parte de su experiencia, ¿no? Acerca del tema. Dando una breve retroalimentación acerca del tema, eh, bueno, nos muestra que el vínculo terapéutico, ¿no? Es uno de los pilares fundamentales en cualquier proceso, ¿no? Dentro de la psicología, al igual que cualquier carrera dentro de diversas, ¿no? Carreras de la salud. Este vínculo quizás se construya, ¿no? Con confianza, la empatía y el respeto mutuo, ya que facilitaría al paciente a que se sienta seguro y comprendido. De igual manera, se trabaja el tema de la confidencialidad, ¿no? Que trabaja un tema y juega un papel demasiado importante, ya que durante las sesiones el paciente no será divulgado y sin el consentimiento, ¿no? Permitiendo un espacio seguro para su exploración personal. Esta falta de la confidencialidad dentro de la psicología puede romper este vínculo, generando desconfianza entre el terapeuta y el paciente. Cuando el paciente percibe una información personal, podría ser divulgada incluso de manera involuntaria, ¿no? Esto se puede sentir vulnerable, expuesto, hasta incluso traicionado, ¿no? Bueno, por otro lado, también es importante señalar que existen excepciones, ¿no? Dentro de la confidencialidad, como cuando hay riesgo de daño en el paciente o para terceros. Sin embargo, estas situaciones deben ser manejadas con sumo cuidado y con la mayor transparencia posible, para que el paciente comprenda las razones detrás de cualquier ruptura de confidencialidad. Bueno, quizás llegando ya al final, ¿no? De nuestra reunión, el webinar, quisiera compartir, ¿no? Un mensaje que el grupo y yo hemos propuesto, ¿no? Dentro y con relación al tema que tenemos. La confidencialidad no es solo una norma ética, es el pilar que sostiene la relación entre el profesional y la persona que busca ayuda. Cuando esto se rompe, se fractura algo más profundo que un acuerdo. Se quiebra la confianza. Bueno, chicos, muchas gracias por estar presentes aquí dentro de nuestra reunión de webinar. Agradecemos también al experto profesional que estuvo dentro de nuestra reunión, que fue quizás, ¿no? La persona encargada, ¿no? De poder manejar nuestra pequeña reunión para poder compartirles una información, ¿no? Y espero que haya, ¿no? Llegado a ustedes, ¿no? Cierta parte de lo que le hemos platicado el día de hoy. Bueno, por último, quería mandar un cuestionario. Chicos, antes que puedan retirarse, por favor, eh, queremos confirmar su asistencia. Para eso se les mandará un link de asistencia y una ronda de preguntas, por favor.
Se mandó lo que es el link de la asistencia. Por favor, colocar lo que son nombres, apellidos, la edad, correo electrónico. Y eso sería todo en esta oportunidad, profesor. Muchas gracias, más bien, por habernos apoyado Gracias, profesor, por su cerramos. participación. Gracias, entonces yo me retiro. Chao, chao. Cuídense. Muchas gracias. 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 Muchísimas Hasta gracias. luego. Cuídense. Gracias igual. Ya se pueden retirar y